Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días alguien llegó a David con esta información: el corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, pues no tendremos escapatoria ante Absalón. Vámonos rápidamente, no sea que se apresure, nos dé alcance, precipite sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. David subía a la cuesta de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Los que le acompañaban llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba caminando y lanzando maldiciones, y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David a derecha e izquierda. Semeí decía al maldecirlo: «Fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado. El Señor ha hecho recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado, y el Señor ha puesto el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido atrapado por tu maldad, pues eres un hombre sanguinario». Abisai, hijo de Seruyá, dijo al rey: «¿Por qué maldice este perro muerto al rey mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza». El rey contestó: «¿Qué hay entre vosotros y yo, hijo de Seruyá? Si maldice y si el Señor le ha ordenado maldecir a David, ¿quién le va a preguntar por qué actúas así?». Luego David se dirigió a Abisai y a todos sus servidores: «Un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi vida, cuanto más este benjaminita. Dejadle que me maldiga, si se lo ha ordenado el Señor. Quizás el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día». David y sus hombres subían por el camino. Palabra de Dios. Alabamos. Levántate, Señor, sálvame. Todos, levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, sálvame. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó:
¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Cualquiera que quiera vivir su vida según Dios debe experimentar en mayor o en menor grado, en algún momento de su vida, la persecución por la fidelidad a la palabra de Dios, tal y como le sucede a David en la primera lectura que hemos escuchado. Y David, que escuchábamos la semana pasada, que siendo joven entró en Jerusalén bailando con el arca de la alianza, casi desnudo, aclamado por todos como el sacerdote y el rey de Israel, escuchamos hoy cómo al final de su vida sale de la ciudad de Jerusalén, llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, insultado por todos, pero como profeta de Israel, que anuncia con su padecimiento y persecución que un hijo de David saldrá también así de Jerusalén hacia el patíbulo de la cruz. David anuncia en su desgracia cómo terminará sus días Jesucristo en la ciudad santa, a pesar de los días de gloria, de los milagros, de la misericordia hacia todos que escuchamos en el Evangelio. ¿Cómo afronta, por lo tanto, el cristiano la dificultad? ¿Cómo afronta el cristiano la persecución? Incluso, ¿cómo la afronta desde la misma familia o desde la misma iglesia, como a tantos santos les ha tocado padecer durante su propia vida? Aprenden, como David, a no rehuirla. El cristiano ha de aprender, como David, a no rehuir esa persecución y a responder como hacía el Salmo 3 en el Salmo responsorial: el Señor me sostiene. Puedo acostarme, dormir, despertar, en toda circunstancia el Señor me sostiene. Todos mis días el Señor me sostiene. También en la persecución uno puede encontrarse con el Señor, o mejor aún, en la persecución el hombre está llamado a encontrarse con el Señor, que fue también perseguido como lo fue su antepasado, el rey David. Por eso, nosotros podremos preguntarnos a la luz de estas lecturas: ¿y yo? ¿Cómo afronto yo cuando me corresponde también pasar por la persecución? ¿Cómo afronto cuando me corresponde la ofensa o la injusticia? Pidamos al Señor que nos ilumine para no responder al mal con otro mal, para no responder a la injuria con otra injuria,
sino siempre poniendo la confianza en el Señor. Y así nuestra situación no solamente nos pondrá en comunión con Él, sino que además dará a otros motivos para poner también su confianza en el Señor.